Buena tarde, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablarles acerca de el tema del trabajo, empleo y la actividad. El texto nos transporta y hace referencia a tres ejes temáticos: el trabajo, el empleo y la actividad. El concepto de trabajo es la definición de todo lo que hacemos en nuestro entorno. Es un gasto de energía mental, física, es una obra artística e intelectual, es un bien servicio, también es satisfacer necesidades propias y de otros. El empleo es un quehacer en espera de una remuneración, en espera de un salario. Y todas van inmersas en lo que es una actividad. En América Latina, a pesar de que hay mucha informalidad en las corrientes o sistemas de producción que se crearon como lo que es el capitalismo, pues pese a todo esto, hubo una ruptura del mismo capitalismo, un déficit. Y por ende esto dio origen a un nuevo sistema de producción que viene llamando lo que es el neoliberalismo, ¿cierto? Que a ciencia cierta nació dando respuesta a una crisis social que ocasionó el mismo capitalismo. A fin de cuentas, el neoliberalismo es el mismo capitalismo, solo que con una filosofía diferente, dando entrada a las personas como que venía una nueva apertura de los mercados y por ende había la posibilidad de tener una diversificación, o sea, una libertad en el comercio, una libertad financiera, una libertad en el sistema de empleabilidad. Se supone, ¿cierto? Que a través de eso, de la globalización iba a ser, pues todo esto iba a ser el auge a la ciencia. Ciertamente, pues, ciertamente. Pero a ciencia cierta, en realidad, los gobiernos no nos contribuyen o no buscan alternativas para mitigar esta problemática que aqueja. Entonces los gobiernos nos dicen que salgamos a buscar empleo, pero no es en realidad la solución, porque si salimos a buscar empleo no lo vamos a encontrar. Todos los países tienen implementados diversos sistemas de empleo. En este caso nos hablan del sistema implementado que tiene Brasil, donde nos dicen que tienen una gran tasa de empleados informales. Estos empleados informales representan una gran cantidad de trabajadores no asalariados. ¿Por qué decimos no asalariados? Porque vulgarmente, como decimos aquí en Colombia, son las personas que trabajan del rebusque, donde podemos observar que estas personas no tienen las garantías suficientes, no tienen un contrato laboral para ellos subsistir, ayudar a sus familias, tener todas las capacidades, las garantías que ofrece un contrato laboral como tal. Hay algo muy interesante aquí que nos dice que el paro o los paros son una construcción social. Muchas personas tienen una ideología diferente y dicen que tal vez eh, hacer paros, manifestaciones, se ve mal o de una manera u otra afecta, pero en realidad hacer un paro es acceder a sus derechos, ya que en muchas formas estos derechos son vulnerados, los derechos del trabajador. ¿Vulnerados en qué forma? En muchos sentidos. Por ejemplo, el exceso de carga laboral, el pago indebido de sus honorarios, la discriminación laboral, aunque no creamos, perdón, hay discriminación laboral. ¿Esto en qué sentido? Miramos que las mujeres, el sexo femenino ocupan, mejor dicho, cargos similares y cargos de alto calibre, como se dice vulgarmente, y de alto alcance en la sociedad. Y por el hecho de ser mujeres, muchas veces se les discrimina o se les tiende a querer hacer con ellas de una u otra forma lo que no es correcto, sabiendo que las mujeres tienen la misma capacidad. Estamos en la época de, vulgarmente donde decimos, del consumismo, y eso se ve reflejado en una teoría que se habla
que se habla de trabajar, consumir y callar, donde nos dicen que hay jóvenes que entran a grandes empresas y duran 20, 30 años y duran haciendo esos 20 y 30 años las mismas cosas. No hay innovación, sino que desde esos mismos puestos de trabajo toda la vida van a hacer lo mismo. Buenas noches. En el apogeo neoliberal se tienen en cuenta dos puntos de partida muy importantes. El primero fue la división del trabajo y el segundo, la liberación del mismo. Estos dos es importante destacar que han sido transversales para el desarrollo de la actividad económica y productiva de la sociedad. En la división del trabajo se tenía en cuenta que la actividad industrial y laboral era desempeñada directamente por los hombres. Las mujeres no tenían y no ocupaban ningún papel importante en el marco social ni político. Las actividades de las mujeres solamente estaban relacionadas al hogar, es decir, al cuidar a los niños, alimentación, entre otros. Pero cuando esta mano de obra masculina, que era la que principalmente se tenía en cuenta, no empezó a suplir o a cumplir con la demanda de las organizaciones, en vez de ocupar a las mujeres, lo que se hizo fue buscar la mano de obra más económica, entre comillas, como los inmigrantes. Pero esto atrajo un problema para las organizaciones en cuanto a salarios y seguridad social. Por lo tanto, desde ese punto de partida, ahí sí se empezaron a tener en cuenta a las mujeres. Pero siempre con la diferencia de que éstas iban a desempeñar cargos en niveles inferiores, no superiores como se ve en la actualidad. Solo cargos inferiores, pero a un salario muy por debajo del que realmente ganan los hombres, con el cual están en el mismo nivel. Sin embargo, este fue un punto de inicio o de partida porque permitió al movimiento revolucionario de las mujeres, entre comillas, feministas, organizarse y empezar a pensar críticamente en cuanto al desarrollo de nuevas estrategias para que se le pudieran tener más en cuenta en la sociedad. De ahí vienen los paros nacionales, como lo decía el compañero anterior, las manifestaciones como punto de cambio o transformación social, lo que originó que a las mujeres se le tuviera un reconocimiento más estructural en estas funciones. Por ende, ya empezaron a ocupar niveles más superiores, cargos más altos en la actividad operativa. Sin embargo, con el paso de los años siempre se ha habido esta diferencia. Así las mujeres tengan las mismas capacidades, el mismo conocimiento y las mismas habilidades, e inclusive puedan desempeñarse mucho mejor que algunos hombres, siempre va a existir esa brecha de desigualdad, que a pesar que están en iguales condiciones y desempeñarse mejor que los hombres, algunas organizaciones les pagan inferior a lo que realmente deberían ganarse. Por otro lado, fue muy importante también el otro punto de vista de la liberación del trabajo, porque a partir de estas revoluciones de las mujeres, se empezó a tener una visión diferente de la actividad económica y productiva y del género femenino. Con la liberación del trabajo se llegó a tener la iniciativa, o se empezó a visualizar que el trabajo empezó a ser más colaborativo y participativo. Se empezó también a dimensionar que el trabajo colectivo es uno de los más fundamentales para el desarrollo de las organizaciones. Derecho al contrato y sus potencialidades. El derecho al trabajo es el derecho fundamental por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de sí mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo, a la protección contra el desempleo sin discriminación, con igualdad salarial, protección social y remuneración digna. En el derecho al trabajo existen los juristas y los progresistas. Los juristas se dedican al estudio del derecho y
tienen dos características. La primera de ellas, que como se ven cotidianamente confrontados con las realidades de luchas de clases. La segunda, gracias a la proximidad que tienen a los terrenos donde se dan la mayoría de los conflictos del trabajo, dan un interés muy particular a sus reflexiones. Entre las características de su fuerte posición son tres. La primera de ellas, salvar el contrato de trabajo degradando las normas del trabajo. La segunda, no duden en reclamar que la política oponga sus propios valores a la de la libertad económica. Y por último, tienden a rechazar la desconexión entre el derecho al empleo y el derecho a la renta. Por este lado tenemos a los progresistas, quienes son los revolucionarios. Los progresistas tienden a defender de manera espontánea la autonomía relativa del derecho y se basan en dos razones. La primera es la razón sociológica. La sumisión total de la razón jurídica a la razón económica les desvaloriza su estatus social. Y la razón política tiende a tener una tendencia natural a promover la igualdad de las partes contratantes. Aquí encontramos dos leyes, la ley de Auri, quienes tenían unos planes sociales que intentan intervenir por los asalariados despedidos. Y la ley de Madeline facilitaba estrategias de vaciamiento del derecho al trabajo. Existen también unas propuestas. En la primera de ellas, el contrato de actividad realizada por Boisonat y Presley. Se basaba en definir nuevos derechos y deberes de los trabajadores y de la empresa, conduciendo tanto a una seguridad de empleo y una seguridad de renta. El estatus activos realizado por Gaudu se basaba en la preocupación por evitar la selectividad y definir una forma de contrato universal. Y por último tenemos el estado profesional realizado por Supiot, donde decía que los derechos de misión sociales que permitan instruir una nueva realidad del trabajo eran muy importantes. Pasamos al estado profesional, donde existen 6 objetivos. El primero de ellos, la libertad profesional. El segundo, el principio de la igualdad. El tercero, igualdad entre los asalariados. El cuarto, igualdad entre los empleadores. El quinto, el orden público. Y el último, pero no menos importante, la igualdad entre los asalariados y los empleadores. Por último está la conclusión del derecho al trabajo y sus potencialidades. Esto se realizó con el fin de crear una evolución donde se equilibrara las relaciones de fuerza entre la empresa y el mercado de trabajo.